La Capilla de las Rosas o Capilla del Cerrito. El 12 de diciembre de 1531, en México, un indígena llamado Juan Diego, al llegar justo al cerro llamado Tepeyac, escuchó una voz que lo llamaba por su nombre. Este subió a la cumbre del cerro y cuando llegó, mucho se admiró de ver a una mujer vestida de sol que lo llamó: Juanito, el más pequeño de mis hijos, yo soy la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios. Deseo que se me construya aquí un templo para en él mostrar a mi Hijo y prodigar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa a todos los que viven en esta tierra y a todos los que me invoquen y en mí confíen. Ve a ver al señor obispo y dile que deseo un templo en este llano. Anda y pon en ello todo tu esfuerzo. De regreso a su pueblo, Juan Diego se encontró de nuevo con la Virgen y le explicó lo ocurrido. Se refiere a que el obispo español no le creyó lo que Juan Diego le decía de que la Virgen se le había aparecido. La Virgen le pidió entonces que al día siguiente fuera nuevamente a hablar con el obispo y le repitiera el mensaje. Esta vez el obispo, luego de oír a Juan Diego, le dijo que debía ir a decirle a la señora que le diese alguna señal que probara que era la Madre de Dios y que era su voluntad que se construyera un templo. De regreso, Juan Diego halló a María y le narró los hechos. La Virgen le mandó que volviese el próximo día al mismo lugar, pues allí le daría una señal. Al día siguiente, Juan Diego no pudo volver al cerro, pues su tío Juan Bernardino estaba enfermo. La madrugada del 12 de diciembre, Juan Diego marchó a toda prisa para conseguir un sacerdote a su tío, ya que estaba muriendo. Es importante decir que Juan Diego es uno de los primeros indios que se convirtió al catolicismo. También su tío era uno de los primeros católicos. De los primeros católicos que hubo en la Ciudad de México, en el valle de la Ciudad de México, al llegar los españoles. Al llegar al lugar por donde debía encontrarse con la señora, prefirió tomar otro camino para evitarla. De pronto María se salió a su encuentro y le preguntó a dónde iba. El indígena, avergonzado, le explicó lo que ocurría. La Virgen le dijo: Juan Diego, que no te preocupes, que tu tío no morirá y ya está sano. Entonces el indio le pidió a la señora que debía llevar al obispo. la señal que debía llevar al obispo. María le dijo que subiera a la cumbre del cerro, donde halló rosas de Castilla frescas, y poniéndose la tilma, cortó cuantas pudo y se las llevó al obispo. Es importante decir, la Capillita de las Rosas es el lugar exacto donde la Virgen le entregó la prueba, es decir, las rosas de Castilla. También es importante aclarar que esas rosas únicamente se dan en España, y lo sabía perfectamente el obispo español. Entonces fue un milagro que Juan Diego las encontrara ahí. Aparte que es un cerro muy árido, lleno de rocas, y en diciembre hace bastante frío. Una vez, ante el obispo español Zumárraga, Juan Diego desplegó su manta. Cayeron al suelo las rosas y en la tilma estaba pintada con lo que hoy se conoce como la imagen de la Virgen de Guadalupe. Viendo esto, el obispo llevó la imagen santa a la iglesia mayor y edificó una ermita en el lugar que había señalado el indio. La Virgen de Guadalupe es la patrona de toda América y es la primera aparición mariana en nuestro continente. Anualmente la Basílica de Santa María de Guadalupe tiene al menos el doble de visitantes que los santuarios marianos más conocidos, ubicándose atrás de la Basílica de San Pedro, por lo que constituye un destacado fenómeno social y cultural. La Capillita del Cerrito o de las Rosas es la parroquia donde se recuerda el milagro de las flores frescas y es donde se recuerdan las primeras apariciones de Santa María de Guadalupe. Se construyó una primera capilla en el cerro del Tepeyac en 1666. Cuando se apareció a Juan Diego la Virgen, su rostro era el de una mujer mestiza y sus vestidos estaban llenos de símbolos de la cultura indígena.
Siguiendo el ejemplo de Jesús, María se hace cercana a sus hijos, acompaña como madre solícita su camino, comparte las alegrías y las esperanzas, los sufrimientos y las angustias. El Papa Francisco se refirió así cuando visitó la basílica. La aparición de la imagen de la Virgen en la tilma de Juan Diego fue un signo profético de un abrazo, el abrazo de María a todos los habitantes de las vastas tierras americanas, a los que ya estaban allí y a los que llegarían después. Este abrazo de María señaló el camino que siempre ha caracterizado a América, ser una tierra donde puede convivir pueblos diferentes, una tierra capaz de respetar la vida humana en todas sus fases, desde el seno materno hasta la vejez, capaz de acoger a los inmigrantes, así como a los pueblos y a los pobres y marginados de todas las épocas. América es una tierra generosa. Durante muchos años, en el lugar únicamente se levantó una cruz de madera con un montón de piedras como pedestal, hasta que en el año 1660 don Cristóbal de Aguirre y su esposa Teresa Peregrina mandaron edificar la capillita del Cerrito o de las Rosas que conocemos hoy. La advocación de la capilla es al Arcángel Miguel. Ahí también pasó un hecho muy especial, que fue la fundación de los Padres Misioneros del Espíritu Santo. Recordemos más o menos los hechos. Eran tiempos difíciles. México estaba saliendo apenas de una de sus más dolorosas aventuras, la Revolución, heroica gesta de un pueblo en lucha para reivindicar sus derechos fundamentales, pero que entre sus consecuencias negativas había traído una persecución religiosa, iglesias cerradas, obispos y sacerdotes expatriados o muertos, lo mismo que muchos laicos que luchaban en defensa de su fe. En estas circunstancias de incertidumbre y riesgo, el 25 de diciembre de 1914, en la Capilla de las Rosas, nació la Congregación de los Misioneros del Espíritu Santo. Era Navidad, fiesta de la esperanza que recordaba el nacimiento de Jesús, acontecido también en momentos difíciles de angustia e incertidumbre. Los fundadores de esta congregación fueron la señora Concepción Cabrera de Armida y el padre Félix de Jesús Rugier. En el momento en que nacían los misioneros del Espíritu Santo, estaban presentes estos dos personajes. Conchita, como se le conocía, mujer laica nacida en San Luis Potosí, casada con Francisco y madre de 9 hijos. Desde años atrás habían recibido de Jesús la promesa de esta futura fundación y habían luchado intensamente para conseguirla. Lucharon aproximadamente un poco más de 10 años. Por aquí les voy a dejar un link de un video que precisamente hace un par de días subí, donde empieza el relato de la fundación de los misioneros del Espíritu Santo, en un hecho milagroso donde la señora Conchita se encuentra en un confesionario en la Ciudad de México con el padre Félix de Jesús Rugier, que es el fundador junto con ella de esta congregación. También estaba presente el fundador de esta congregación, el padre Félix de Jesús Rugier, sacerdote marista, nacido en Auvernia, Francia, en 1859, trabajador incansable de espíritu emprendedor y corazón apasionado. Tras unos primeros años de misterio sacerdotal en Barcelona, fue destinado a las misiones en Colombia, donde permaneció muchos años, y después, por causa de la guerra en Colombia, llegó a México en 1902. Y poco tiempo después, en el 4 de febrero de 1903, tuvo un encuentro providencial con la señora Conchita. Fuertemente impactado por la espiritualidad de la cruz y convencido de que Dios le pedía, a través de la señora Conchita, de que fundara estas obras. Por aquí les voy a seguir contando. Es una historia milagrosísima, toda la fundación de las obras de la cruz. Rápido les comento, el padre Félix de Jesús Rugier no se podía ordenar porque tenía una enfermedad en su mano, y en aquellos entonces no se podían ordenar. Los sacerdotes estaban enfermos. Su madre lo llevó con San Juan Bosco,
el gran santo, y él le curó su mano.